Les recuerdo que nos pueden solicitar los links de los libros de Enrique Yo. Nos mandan un WhatsApp o nos escriben un mail y nosotros se los vamos a estar enviando. El link de los libros es un PDF. Ustedes podrán ingresar al PDF y allí van a poder elegir el libro que quieran leer. Tienen varios títulos. Tienen Viviendo con Alegría, Un empresario en plenitud, Enrique Yo y sus circunstancias, Enrique Yo, notas y apuntes personales. Después también van a tener Y domina la tierra, La empresa, comunidad de vida y relaciones humanas, Ser santos en medio del mundo, el caso de Enrique Yo, María y comunidad de vida. Enrique llevaba como pilar a la Virgen María en todos sus actos. Enrique Yo, un empresario santo de nuestro tiempo. También van a encontrar el Evangelio de los audaces. Y, por supuesto, también van a tener en este PDF que les vamos a estar enviando 3 revistas que son revistas online interactivas. ¿En qué consiste? Que cada revista a la que ustedes pueden acceder simplemente con tocar la tapa de la revista, ustedes acceden a ver fotos, videos, las películas de Enrique Yo, los links a donde los van a ir llevando a un montón de notas, de historias sobre Enrique Yo. Recomendable el PDF, lo pueden solicitar, no tiene costo alguno, así que tengan paciencia nada más cuando lo solicitan, pero se los vamos a estar enviando a la brevedad. Sara Yo de Crito es autora, editora y colaboradora en muchos de los libros escritos justamente por el tema de su papá, Enrique Yo. Pero independientemente, también ha editado otros libros, como por ejemplo Voluntariado, que realmente es recomendable ese libro para todo aquel que quiera emprender en el camino del voluntariado. El libro, el último que hizo la presentación, fue el libro Consistencia. Los invito a escuchar las notas que le realizaron a Sara Yo de Crito justamente por su libro Consistencia. En esta nota realizada por Canal de la Ciudad. Y tiene un libro en sus manos. Así es, vamos a presentar a la autora de este libro. Estamos hablando de consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Y ella, sin dudas, es una mujer que ha hecho un aporte muy sustancioso en los últimos años en lo que es el mundo de la cultura. Y ahora saca este libro con tantas reflexiones y que tanto tiene que ver también con su familia, a quien cita, ¿no? Desde su pareja, Adolfo Crito, hasta sus nietos, que le traen un poco esto de, bueno, pensar cómo es ser consistente hoy, cómo actuar, cómo tener en cuenta el por qué y el para qué. Muy bien, y tenemos una comunicación con Sara Yo de Crito, a quien conozco, por supuesto, por los premios FUNTV. Claro. Hola, Sara, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Cierto, qué alegría verte y bueno, y verlos y que me hayan invitado también por este libro, que sí, que no tiene tanto que ver con FUNTV, sino con mi familia, mis nietos, con mis nietos preguntones, todos los nietos siempre son preguntones, pero Claro. en épocas de la pandemia me parece que las preguntas se agudizaron un poco. Sí. Y Sara, ¿cuándo empezaste a pergeniar este libro? La verdad que tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero nunca me llegaba el momento, y, porque mi marido es sociólogo, yo estudié sociología, y me interesaba muchísimo el tema de la verdad, de la validez. Ahora se habló muchísimo de las estadísticas truchas, cuáles son las genuinas, diferenciar la ficción de la realidad, la fantasía. Son todas cosas que nos afectan a todos y que todos tenemos que tener bien claro.
y bueno, y la verificación empírica es muy importante y también la verificación en las ciencias sociales, ¿no? Ahora hemos estado bombardeados con las cifras de cuántos contagiados hay, cuántos enfermos, cuántos Es verdad. en terapia intensiva. Es muy importante tener confianza y no estar a ciegas, saber el terreno que donde uno está pisando. Y bueno, y para eso el tema de la verificación, de la validez científica, la validez social, es muy interesante porque es posible. Muchos piensan, no, es imposible, no somos capaces de alcanzar a ver, pero por supuesto que no podemos saber todo y conocer todo y tener todo en nuestra cabeza, Claro. porque somos muy limitados, pero es un derecho, Sí. un derecho humano, saber dónde estamos parados, ¿no? Sara, No estar a ciegas, sí. mencionabas Sí. recién la importancia de tus nietos, de hecho, bueno, están en la primera página, ¿no? Un poco la dedicatoria de este libro, pareciera como si fuera un manuscrito que le dejas a ellos. Y hay algo muy fuerte que se juega, es el sentido de la vida, ¿no? Un poco el por qué, el para qué hacemos las cosas o cómo actuar desde un lugar de coherencia, de consistencia. ¿Cuáles eran esas preguntas que ellos te hacían, que hicieron que vos hagas este escrito? Y la verdad que me bombardearon con preguntas, hasta me las mandaban por WhatsApp, ¿eh? Sí, porque lo que yo he notado es que, claro, en todas estas series, en estos jueguitos que hay ahora, que no existían antes, ponen algún ingrediente de alguna ciencia, o sea, ponen algunos temas que a uno lo dejan así desconcertado. Por ejemplo, que nadie se explica por qué existe la ley de gravedad. Entonces yo dije, y eso le llegó de una película. Y bueno, me estuve preguntando y es cierto, existe la ley de gravedad, hay que respetarla porque si uno no la respeta y se tira por la ventana se estrella, pero no hay una explicación científica. Hay montones de cosas que les llegan a los chicos de ahora, que por ahí a mí no me llegaban, porque lo máximo era el libro de los por qué y tampoco a mis hijos, y a los nietos sí les llegan y se cuestionan mucho todo, y bueno, que el tiempo no existe, que el fotón, que no sé qué, que la molécula, y bueno, y yo siempre como abuela me interesa mucho que ellos estén bien, por supuesto, en todos los aspectos, y que sepan navegar por el mundo como que les tocó vivir y que estén tranquilos y con confianza. Confianza es confiar. Uno no es médico, pero confía en un médico. Se puede decir, estamos conviviendo, hay una gran interdependencia y no es posible saber todo, pero es posible comprender y saber a quién acudir si uno necesita una respuesta profesional, se puede decir. Y bueno, la verdad que fue muy interesante y me ocupó bastante tiempo de la cuarentena del año pasado, pero fue una cosa muy linda ese ping pong de preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, quizás ahí, Sara, esto que decís, ¿no? De poder, como ha hecho mucha gente, de concretar muchas cosas en la pandemia, digamos. Sí. Tuviste tu tiempo, vos sos una mujer que tiene una vida social, digo, no solamente por Fun TV, de donde te conocemos, ese tiempo, ese parate te dio el tiempo como para poder realmente pensar, repensar muchas cosas, comunicarte más incluso con tus nietos y mirá, terminar en un libro. Sí, es increíble, ¿no? Sí, lo que yo hice es unir los planteos de los nietos con el concepto de consistencia, que es un concepto de ir avanzando progresivamente en todo, porque los chicos, bueno, y los grandes también, que no piensan qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, qué rumbo tomar, al final están como una hoja en el viento, ¿no? Sí. Como decía Gandhi, corriendo atrás del viento y después no saben para qué están corriendo. Entonces eso y la vida es corta. Algunos saben que el tiempo pasa volando y que hay que aprovecharlo y que es un recurso que no vuelve. Entonces me interesaba mucho, ¿no? Y
y como abuela, la verdad que es muy lindo porque uno no tiene por qué estar corrigiendo y educando, sino simplemente tratando de alentar y apoyar. Y bueno, a uno le interesa que tengan bien claro qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar. Cuando uno tiene un porqué, como decía creo que Víctor Frank, uno puede atravesar cualquier situación porque uno sabe a dónde está apuntando y eso da muchísima serenidad y mucha tranquilidad y fortalece mucho. Entonces, por eso me animé. Siempre venían y me decían, mis amigos dicen tal cosa, y boom, que el tiempo no existe. Y bueno, entonces, por suerte, ya a esta altura de la vida, yo ya he escuchado muchas conversaciones, le dije, una vez estuvimos con un noruego y que hizo una broma, esas bromas que se hacen para romper el hielo, y dijo, el tiempo verdadero es el que hay en Noruega, que es, por ejemplo, eran las 4 de la tarde donde estábamos en esa reunión y él dijo que eran las 12 de la noche. Entonces dijo, el tiempo verdadero son las 12 de la noche y no las 4 de la tarde. Y todo el mundo se rió. Entonces digo, ven, son cosas que se miden, no son dogmas, son mediciones. Hay que ir ordenando y encajando todas las cosas porque estamos muy bombardeados todo el día desde que nos despertamos hasta que nos acostamos con mucha información y se puede ordenar y se la puede ubicar o rechazar o decir esto no vale la pena, pero no se puede decir el tiempo no existe, bueno, perdamos el tiempo, no vuelve el tiempo. Sí, hay algo, digo, de todo esto que fuiste reuniendo y de tu experiencia de vida, ¿no? Y de todas las cosas que hiciste en tu carrera, digo, para la sociedad, en el mundo de la cultura. ¿Por qué consistencia? Digo, ¿por qué encontraste en esa palabra un título que pudiera resumir todo lo que se cuenta en este libro? Y porque se puede decir, bueno, ahí está toda la etimología de la palabra consistencia, que es estar unido a algo, y sistencia, la existencia. Estamos unidos nosotros existimos, ustedes existen. Eso es un núcleo de muchas cosas, y bueno, a partir de ahí es como el tronco de un árbol que hay un montón de ramas, ramitas, follajes y las raíces y todo eso, y uno tiene que tener consistencia con uno mismo y saber que todo lo que nos llega de afuera lo podemos incorporar en esta matriz de la consistencia, y que se puede integrar las cosas, rechazar, de hacer juicios, que no es lo mismo hacer juicios que hacer un juicio negativo. Un juicio negativo es decir, esto es una porquería, pero hacer un juicio puede decir, esto es muy valioso, me apego a esto, vale la pena, o esto no me interesa. Uno constantemente está haciendo como juicios de valor de todo lo que nos va sucediendo, pero explicitándolo y teniendo conciencia de que lo estamos haciendo, uno lo puede hacer un poco mejor. Y ahí hay montones de libros. Alguien me dijo, de cada punto que tomaste, de cada capítulo, hay miles de libros, me decían. Yo le dije, sí, pero mis nietos no van a leer esos miles de libros. Por ahí los chicos están siempre con las tablets y no sé qué, pero que sepan que atrás de cada frase es como la punta de un iceberg de un montón de cosas. Por ejemplo, al final puse, no sé si en 3 páginas, la historia de la filosofía conectada con el tema de si es posible o no conocer la verdad. Y bueno, y empiezo por supuesto con Sócrates, que 2500, hace 4500 años lo mataron con la cicuta, porque había un montón de gente que se enojaba porque él decía que era posible ir llegando de a poquito, la verdad. Y entonces él cuando le hicieron como un juicio, él dijo, solo sé que no sé nada. Impresionante. Y se enojaron con él porque estaba afirmando que sabía algo, que sabía que no sabía nada. Claro. Sí, exacto. Y entonces estos sofistas lo obligaron a tomar la cicuta. O sea que esto no es de ahora. Estos son planteos que nos hacemos todos, ¿no? Y los periodistas, yo sé que en el ámbito de la periodista les importa muchísimo fundamentar la información, están siempre chequeando,
y lo mismo le meten goles a veces, ¿no? De cosas un poco raras, pero es algo que está dentro de nuestra naturaleza, tratar de saber si esto es verdad o es mentira o es fake. Todos estos escándalos que han habido ahora con la fake news y todo eso, pero bueno, tampoco caer así en un cinismo de no creer en nada, de no confiar en nadie, eso es muy, muy patológico. Mucha gente si uno tiene que ser constructivo, si uno no puede fiar es tener fe en algo, no, muy difícil crecer y construir, es muy destructivo eso, es muy disociador. Así muy que bueno, por interesante, eso, realmente, Sara. Y es, Sara, déjame decirte, un libro Sí. de muy fácil lectura, es concreto. Totalmente. Digo, es súper agradable para leer. Así Y acá, que, acá lo tenemos, Sara, nosotros realmente te agradecemos esta comunicación con vos. Me es extraño porque nos hemos visto tantos años y hasta nos ha premiado, Sara, Sí, con Hablando Buenos de la Aires en Ciudad, Carrera, exacto. con un montón de programas acá del canal de la ciudad y con esa fundación que tienen, por supuesto, que ojalá sigan adelante. Sara, nosotros te agradecemos muchísimo y, por supuesto, recomendamos este libro que nos parece fundamental. Gracias, Sara. Que tengas una buena tarde. bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Chao. También vamos a escuchar las notas que le hizo Fernando Fracchelli en su programa de radio Idas y Vueltas, que es el programa de radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Le hizo la nota a Sara Yo justamente en la presentación de este libro. Muy bien, comenzamos este último bloque de Idas y Vueltas, siempre con la producción general de Mariana Salas, de Mariana Afranchino, y vamos a hablar con Sara Yo de Cristo, que escribió un libro que se llama Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Sara Yo de Cristo es la vicepresidenta de FUNTV, de la Fundación Televisión Educativa. Sara, gracias por estar estos minutos con Idas y Vueltas y con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todo el equipo que están ahí por esta oportunidad de mostrar este libro, producto de la cuarentena. Sí. Exactamente, ha sucedido en muchos escritores, ha sucedido en muchos comunicadores de trabajar en varios proyectos que a lo mejor a veces estaban un poco retrasados, pero que tenían que ver con publicaciones, y la cuarentena sirvió para eso. Sara, ¿qué encontramos en Consistencia? En Consistencia, lo que más subrayo es el concepto de la validez, de la verificación, eso que es tan importante para los periodistas, de saber distinguir cuando una información es verdadera, cuando es trucha, cuando es fantasía, cuando es ficción. Y bueno, los periodistas eso lo tienen muy desarrollados, pero todos los seres humanos lo tenemos que tener desarrollado, empezando por mis nietos. ¿Sí? Claro. Que bueno, una abuela... En este libro tiene mucho que ver, me parece, las charlas con sus nietos. Sí. Bueno, lo que pasa que bueno, yo estudié sociología, no me llegué a recibir, mi marido es sociólogo, y los sociólogos le dan muchísima importancia al tema de la verificación empírica, más ahora lo hemos visto muy bien con el tema de la epidemia, cuántos contagiados hay por día, cuántos fallecidos. Es muy importante que las estadísticas no sean truchas y que sean acordes con la realidad. O sea, no son una construcción teórica de algún iluminado o algún guionista que escribe algo de ficción, que está todo muy bien, pero cuando uno quiere reflejar la realidad, tiene que reflejarla y no poner cualquier cosa, ¿no? Y entonces hay un concepto de validez científica que es muy importante en todas las ciencias. En las ciencias naturales está, con muchas experiencias, tienen problemas también, ya lo hemos visto, que esta vacuna no anduvo, que sí anduvo. Todo eso son investigaciones para verificar si es útil o no. Eso todo lo entendemos. También en las ciencias sociales también es importante detectar si las cosas son realmente verdaderas o no, y en todo, hasta en la filosofía
les importa mucho, por más que es una ciencia muy teórica, pero también tiene una lógica deductiva que no se puede contradecir un concepto con otro porque es incompatible, eso tiene un nombre, ¿no? Y bueno, y ahora veo que los chicos jóvenes desde muy niños están expuestos a toda clase de producciones audiovisuales impresionantes y también en esas producciones les meten ingredientes medio pseudocientíficos, así que manejan algunos términos que a mí me dejaron con los ojos abiertos, con el fotón, que la ley de gravedad, que no sé qué, que el tiempo es una ilusión, que no sé qué. Así que, bueno, ahí salió la abuela a unir el tema de la validez científica, de la verificación, con todos los conocimientos. Por supuesto que un ser humano es imposible que sepa todo. Mi mamá me contaba que su abuelito tenía una, que quería, también los abuelitos siempre tenían ese rol de, no necesitamos educar, porque eso le corresponde a los padres, de que se lave las manos, que estudien, que no sé qué ordenen, pero los abuelos nos interesa lo que tienen en su cabeza y en su corazón, se puede decir, ¿no? Y mi mamá contaba que su abuelito tenía una enciclopedia antiquísima que se llamaba Yo lo sé todo. Después la busqué por internet y la encontré, que había existido, pero no la compré porque ya no valía la pena. Yo lo sé todo. Es imposible saber todo. Hay especializaciones en cada ámbito del mundo. Hay secciones de tecnología imposible de entender, peor que si fuera chino o japonés o no sé qué, o un alfabeto ruso. Pero hay gente que sí entiende y que lo estudia y que lo sabe manejar y que hace avance. También medicina, uno tiene que confiar, que la palabra es fiarse de algo. Por ejemplo, uno elige un médico y se fía de él. Y no puede saber todo lo que estudió el médico. Bueno, y los nietos también tienen que vivir tranquilos y, bueno, saber con humildad que jamás van a saber todo, como decía esa enciclopedia de la época de hace 100 años, se puede decir, ¿cómo se llama? Pero que, bueno, que pueden acudir a expertos cuando lo necesiten, y bueno, y que ellos tienen que también aprender a tener como un juicio crítico que no es lo mismo que un juicio negativo, porque a veces piensa, no, hacer un juicio crítico de la persona negativa, que todo dice que está mal, que se queja de todo. No, no es así. Es saber distinguir lo que es valioso, lo que es útil, de lo que no lo es. Y bueno, cuidarse, ¿no? Y tener esa matriz de la consistencia, como lo llamo yo, qué es lo que encaja o no, qué es lo que uno puede aprovechar o no. Y bueno, y estar tranquilos como se debe, porque la verdad que si uno dice no creo en nada, y bueno, qué sé yo, mi ley, tu verdad, mi verdad, tu verdad, qué sé yo, es muy cínico y muy desesperanzador, no es constructivo. Entonces, seguro. Sí. Sara, mucho más en estos momentos que los jóvenes y, bueno, y los adultos también, estamos viviendo una revolución tecnológica y donde esta revolución tecnológica nos facilita y nos abre las puertas de tantos lados sin movernos de casa, en definitiva, o desde el celular que llevamos en el bolsillo o en la cartera. Podemos acceder a un montón de información, pero es verdad que también dentro de esa información circula mucha información que es falsa, que en muchos casos de manera intencional es falsa, porque hemos visto también que en los últimos años, hasta en campañas electorales, caso Brasil, caso de los Estados Unidos, hubo campañas electorales donde se usó desinformación o fake news o información falsa, ¿no? Sí, la verdad que me parece que en todos lados se hacen campañas, hay muchos expertos, no tengo nada contra las agencias de publicidad, pero que manipulan la opinión pública de un modo así descarado y a veces con bastante inteligencia. Y bueno, la gente tampoco tiene tanto tiempo para estar pensando y reflexionando y preguntando y bueno, y a veces se traga así como se traga un alimento tóxico, Claro. acepta cosas. Ahora un poquito menos que antes, ¿no? Porque antes, si lo decía la televisión o estaba en un libro, era palabra santa. Ahora ya la gente está un poquito más cauta, pero lo mismo se sabe muy bien que, por ejemplo,
los niños, hasta cierta edad, hasta que tienen 12, 13 años, les cuesta entender la intencionalidad comercial de un aviso comercial, y menos la intencionalidad política de ganar votos y todo eso. Los padres se lo tienen que explicar, que acá atrás están vendiendo algo, que hay que pagar este servicio. Cuando uno se los explica, lo entienden en el acto, porque ellos ven las publicidades en sus jueguitos, y a veces se molestan, pero se dice, no, si no está esa publicidad, no hay jueguito, porque ¿quién paga todo eso? Alguien lo tiene que pagar. Entonces, sí, es muy importante, más ahora que antes, eso de tener todos así una actitud atenta y tener este juicio de la consistencia, si es consistente. Por ejemplo, si yo digo que tengo un elefante de 4 toneladas en mi bolsillo, nadie me va a creer, porque la gente entiende perfecto qué quiere decir un elefante, qué quiere decir un bolsillo. Entonces hay cosas que son verdaderas y cosas que son de fantasía. No estoy en contra de la fantasía, es muy linda para descansar y relajarse, pero hay que saber diferenciar y marcar esas diferencias, se puede decir. Sara, ¿cuál fue la primer crítica, y seguramente la más importante, que ha tenido de consistencia, que seguramente habrá partido de la familia, de los nietos, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? Y bueno, porque se plantean de todo, desde por qué nacimos, por qué vamos a morir, si somos inmortales o no, un montón de planteos así. Yo de paso me enteré de muchísimas cosas. Por ejemplo, de la ley de gravedad, que no tiene ninguna explicación científica. Eso a mí me impactó mucho, pero no la tiene. Después lo googleé, porque yo todo lo que pero que existe. Yo digo que hay cosas que existen, por ahí uno no las comprende, algún momento algún científico lo comprenderá y lo explicará, pero no me interesa. Lo que sí me interesa es que existe, y si me tiro por la ventana me voy a golpear. Entonces hay que saber todas esas cosas que existen. Y yo creo que antes, que no había todo este semejante bombardeo de información, no había tanto acceso a tanta información de tantas cosas, de la química, de la física. Eran por ahí materias que uno estudiaba casi de memoria en el colegio, pero no le llevaba el apunte. En cambio ahora está en la boca de todos. Si el tiempo ¿qué es el tiempo? Que el tiempo para vos es una cosa, para mí mucha subjetividad. Y yo digo, bueno, hay subjetividad, por supuesto, nuestros cerebros son limitados, no podemos percibir todo, y si uno percibe una cosa y el otro la percibe del otro lado, ya hay diferencia, pero hay cosas que nos trascienden. Y bueno, hacerlos comprender eso y el terreno que están pisando. Es muy importante para que ellos sepan navegar entre tiburones, como dicen, porque les va a tocar, y bueno, lo tienen que hacer con tranquilidad, como lo hacen los buzos, pero tienen que entender el mundo que los rodea, y para mí es muy importante eso. Seguro. Así que, sí. No, y que es recomendable este libro, es recomendable para los más chicos que van descubriendo el mundo que están viviendo, pero también para los más grandes, porque tenemos que estar todos atentos a tantas noticias que están dando vuelta. Es cierto, ¿no? Y sobre todo, porque los chicos van a los abuelos a preguntar. Claro. Sí, van a preguntar. ¿Qué opinas tal cosa? Mis amigos dicen tal otra. Y claro, uno no les puede decir, ¿y qué te importa a vos? Eso, no les puede decir. Y ahí se arma unas polémicas, y bastante interesante. Y me parece que también es anti-Alzheimer, porque uno ese ping-pong de preguntas y respuestas, yo creo que hace muy bien a todos, y hay que cultivarlo, y bueno, hasta por WhatsApp me mandaban preguntas, no sé. Claro, tienen acceso a información que en mi época no existía, se podía, y bueno, pero no, ahora ven que la teoría de Einstein está perimida, que viene otro, que no sé qué. Seguro. Es interesante. Ellos tienen que entender algo, y tienen que ubicarse ahí, en ese mundo, así que es importante, ¿no? Ese diálogo con los abuelos, ¿no? También. Exactamente. Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Y con esta nota realizada, Sara,
nos despedimos. Hasta la próxima semana con más noticias sobre Enrique y yo en Enrique y yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.